Fanfic, MLP. Un mundo inimaginable. Capítulo 4. El día fue muy ajetreado e intenso, tanto para los habitantes como para la gobernante de aquel imperio. Desde que el colíder regresó junto con su grupo de soldados, la multitud que se aglomeró a las afueras del castillo no pudieron evitar la curiosidad y la inquietud al ver que dos de ellos empujaban una camilla médica mientras recibían algunas indicaciones del doctor que se encontraba con ellos. Lamentablemente, los guardias no permitían que se acerquen a lo que sea que esté ahí tapado con esa manta blanca porque sabían que se iba a originar todo un alboroto y empeoraría las cosas como estaban, por lo que no tuvieron de otra que obedecer. La noticia se esparció por todo el lugar. Casi todos lo sabían. ¿Qué cosa encontraron? ¿Pudieron derrotarlo? ¿Qué pasará con nosotros? ¿Podrán encontrar a los otros que desaparecieron? ¿Habrá otra guerra? Eran las preguntas que la mayoría se plantaban con miedo mientras volvían a hacer su rutina de cada día. Aunque lo único que los aliviaba era que la seguridad había aumentado gracias a las órdenes de la princesa, sobre todo en las noches que era la hora donde casi la mayoría no podían dormir debido a los recuerdos negativos de la esclavitud del rey sombra que les ocasionaba fuertes dolores de cabeza. Los niños eran los que más sufrían de insomnio y pesadillas, cosa que les afectaba en su bienestar emocional y mental. Ya nadie se sentía tranquilo y las cosas iban de bien a mal. Estos sabían bien porque por medio de algunos guardias escuchaban decir que dentro del castillo las cosas tampoco iban bien como pensaban, sobre todo con la pequeña bebé quien al parecer estaba sufriendo mucho y estaba en un estado que preocuparía a cualquiera con solo verla. Su estado no era la misma. Nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando con la princesa, tan decaída y muy consumida en sus pensamientos, haciendo todo lo posible por ayudar y sacar una sonrisa a su reino. Pero a pesar de todo, ellos mostraban respeto total hacia ella y al ex capitán de la Guardia Real porque entendían que estaban haciendo todo lo posible por mantener la paz. Por el momento no saben nada de lo que ocurre dentro de las paredes cristalinas del castillo y más aún de lo que trajeron de allá afuera. Solo se espera que no sea un peligro. El unicornio se encontraba caminando por el pasillo muy pensativo sobre las cosas que sucedieron durante los últimos días. Se notaba el enorme cansancio en su rostro, a pesar de que sus ojos querían cerrarse, él se mantenía firme. Venía de inspeccionar que todo estuviera en orden en la habitación donde dormía su hija. Para él le fue muy extraño que esté tranquila, sin mostrar signos de incomodidad y de que tenga algún malestar. Con tan solo ver su pequeño rostro había decidido no interrumpirla. No podía dejar de pensar sobre aquel extraño ser con quien se encontró en aquel lugar. La extraña apariencia que mostró al pelear con el rey sombra era algo que desconocía por completo. Unicornio. ¿De dónde vino este tipo? ¿Quién es en realidad? Apareció de la nada en el Ártico. No creo que sea posible. De momento no puedo confirmar nada hasta que tengamos las pruebas suficientes. Que sea algo raro, sí. Que aquel ser sepa usar magia de la nada, y hacer esos movimientos con ese dominio de esa magnitud no es normal. Mejor dejaré de pensar en eso. Ya cuando las chicas y las princesas estén aquí lo hablaremos más a fondo. Mi hermana sabe cuando se trata de investigación.
Solo espero que todo vaya bien. Tengo un mal presentimiento ya que no sabemos si Sombra fue derrotado o no, él no es de desvanecerse así como así. Eso sí, el ambiente se ha vuelto más tranquilo últimamente, ¿por qué será? Mientras aquel unicornio pensaba todo eso, no se dio cuenta que estaba pasando por la habitación donde se hallaba descansando la criatura cuya puerta estaba siendo resguardado por dos guardias bien asignados y de mayor rango. Ellos lo saludaron con mucho respeto, haciendo que éste volviera en sí. Unicornio. ¿Algún reporte que se haya dado durante estas horas? Guardia 1. Absolutamente no. De momento el doctor se encuentra revisándolo para ver si hubo mejora alguna, y que no haya nada impidiendo en su recuperación. Ingresó hace 20 minutos, quería hablar con usted, pero no pudo encontrarlo debido a la situación que se están dando en el imperio y con los habitantes. Unicornio. Entiendo. ¿Saben cuánto tardará? Cuando los guardias le iban a responder, la puerta se abre lentamente mostrando a otro unicornio ya mayor de color amarillo, crin de color marrón con algunas canas muy notorias junto con una bata blanca, quien levitaba su estetoscopio acomodándolo encima de su cuello y su maleta en su lomo. Al notar la sorpresiva presencia del ex capitán, dio una ligera reverencia. Este pudo darse cuenta que se mostraba muy desconcertado. Tal vez le pasó algo a su amigo, o quizás su estado estaba empeorando. Antes de que pudiera decirle algo, el otro tomó la palabra. Doctor. Señor, tenemos que hablar. Unicornio. ¿Y ahora qué pasa? ¿Pasó algo malo con él? Doctor. No, claro que no. Es de un tema más complicado. Puede ser que estemos ante otra amenaza. Unicornio. Está bien. Vamos a mi despacho. Ahí hablaremos más tranquilos. Ojalá no sea verdad de lo que está diciendo. Unicornio. ¿De acuerdo? ¿A qué se refería con que él era una posible amenaza? ¿Encontró o descubrió algo que lo haga llegar a esa conclusión? Doctor. Quizás. Es una especie bípeda que no se ha visto nunca, que yo sepa no hay registro alguno viendo sus características. Tuve que estudiarlo pacientemente para que al menos pueda saber cómo circula su cuerpo. Me pasé toda la tarde investigando en algunos libros para tener algo de conocimiento para sanar las heridas profundas y evitar cualquier infección o cortar una vena que origine sangrado. Al menos tiene algunas semejanzas internas con el cuerpo de un ponji. Pero el tema no es eso lo que dije. Unicornio. Entonces, el médico levitó su maleta al escritorio, sacando varios papeles junto con un cuaderno de apuntes. Doctor. Cuando le cambiaba las vendas de su pecho, inconscientemente empezó a balbucear palabras inentendibles, mientras movía bruscamente su cabeza para ambos lados. Pensé que estaba teniendo dolor o alguna incomodidad en una parte del cuerpo, o también que esté teniendo una pesadilla o trauma como a todos aquí por el Rey Sombra. Hasta que hizo algo inexplicable. Alzó sus dos extremidades y acto seguido todo en la habitación comenzó a levitar, y entonces, fue rodeado de una extraña aura, dando a mostrar una extraña criatura con alas casi visible detrás de él. Atrajo ante él aquella espada que estaba clavado cuando lo encontramos, no sé para qué. Pero al momento en que lo iba a tomar, esa aura desapareció. Todo volvió a la normalidad. Estaba muy asustado. Los guardias que estaban afuera ni escucharon nada. Comprobando que aún seguía inconsciente, y antes de terminar con mi revisión, vi como una extraña marca se formó en una de sus extremidades, solo para que desapareciera en cuestión de segundos. Pasé toda la tarde ahí esperando alguna reacción, o al menos a que despertara. Le pedí a los guardias a que lo llamen, pero me dijeron que estaba lidiando con algunos ponis y la situación. Eso es todo, señor. La preocupación que se mostraba en el rostro del unicornio apenas era visible ya que se esforzaba para no mostrarlo para no preocupar al doctor. El capitán se acercó a la mesa para ver los apuntes y los dos dibujos que se realizó. Uno de la extraña figura, y otra de una marca muy peculiar. Aunque para él era más como un símbolo.
Mientras los miraba detenidamente, una secuencia de imágenes pasó por su cabeza, al comparar el primer dibujo con la rara apariencia de la criatura al pelear con el Rey Sombra. Sus alas eran idénticas. Tal vez esto era la respuesta a una de las preguntas que tenían sobre él. Además de que le hizo frente al Rey Sombra solo. Al ver que el doctor lo seguía viendo preocupado, decidió hablar para mantenerlo tranquilo. Unicornio. Está bien, doctor. Es normal que, ante estos sucesos extraños, uno pueda deducir que estamos ante una amenaza. Pero para mí no lo es. ¿No lo ves? Protegió el imperio ante una amenaza de verdad. Me demostró que puedo confiar en él. Es verdad de que no sabemos nada de este tipo, pero sus acciones demuestran que no es alguien a quien debemos temer. Sé que es algo complicado de procesar y digerir lo que pasó. De no ser por él, no me imagino lo que hubiera pasado al reino y a los demás. Decía el semental con seguridad en sus palabras. Doctor. Tiene razón, señor. Me disculpo por exagerar las cosas. Me dejé llevar por el miedo, unicornio. No se preocupe. Más bien quiero agradecerle por todo lo que ha hecho por el paciente. ¿Podría dejarme sus apuntes? Me servirán por mucho la información que averiguó, doctor. Claro. Inclusive, hice esos registros para usted, señor. Para que tenga al menos algo sobre el paciente. Bueno, me retiro. Vendré cuando despierte para poder analizarlo mejor. Puede ir a visitarlo cuando tenga tiempo, solo necesita reposo. Eso sí. Tenga mucho cuidado, señor. No sabemos qué cosa esconde. Adiós. Pasaron algunos minutos desde que el médico se fue. El unicornio seguía sentado enfrente de su mesa viendo aquellos gráficos que más incógnitas le hacían formular en su cabeza. De vez en cuando se sobaba el ojo con su casco por el cansancio. Caminaba en círculos tratando de encontrar una explicación, pero ninguna armaba el rompecabezas porque la anécdota del doctor originaba más piezas impidiendo completarlo. Sin perder el tiempo, y muy decidido, ordenó todo, levitó las hojas dentro del cuaderno y salió en dirección a la habitación de su amigo. Sin embargo, al doblar la siguiente esquina, se percató que su esposa venía caminando a su dirección mientras acomodaba a la bebé en su lomo protegida con sus alas para que no cayera. Cansancio y preocupación, fue lo que el semental vio en el rostro de su amada, quien nada más girar su cabeza al frente y verlo a él, aceleró el paso para estar juntos. Los ojos de su hija estaban apagados, un poco rojos por lo que dedujo que había llorado, no mostraba expresión alguna. Él sabía lo que le pasaba. Tan solo ver seriamente a su hija en ese estado, recuerdos pasaron por su mente. El ataque. Aquellas sombras entrando en el imperio. Donde ellos corrían desesperadamente durante la noche en dirección a la habitación donde la pequeña dormía solo para toparse con una espantosa escena. Una niebla negra levitando a la bebé solo para poseerla. Sus ojos volviéndose verdes con una pequeña aura oscura desapareciendo segundos después. Durante esa noche, el ex capitán de la guardia mandó a los suyos a patrullar todo el lugar sin descanso alguno. A partir de ahí la pequeña se comportaba muy tímida hasta tal punto que expulsaba cantidades de magia de su cuerno por todos lados por defensa propia. Se alejaba de ellos como si los tuviera miedo o si se volviera distante. Ya no era como antes. La pareja no sabía qué hacer. Incluso llamaron a las princesas para que lo ayudaran a buscar la solución. Hasta que un día, la princesa de la noche descubrió que el responsable de todo esto, era el mismo Rey Sombra, quien de alguna manera desconocida su magia, logró obtener poder suficiente e infiltrarse en el imperio y ocasionarle esas alucinaciones oscuras. Su poder era tan fuerte que ni las princesas pudieron revertirlo. Las amigas su hermana menor se quedaban para ayudarla en las labores del castillo y en las necesidades de los habitantes. Cosa que le permitía a la princesa del amor darse un respiro y aprovechar el tiempo para estar con su hija, aunque no lograba solucionar en algo. Unicornio. Veo que se ha levantado, hace un par de horas que lo vi descansar por lo menos. Aunque me sorprende que su comportamiento esté calmado, cada vez que se levantaba no paraba de llorar, pero ahora, es la primera vez que la veo así, princesa. Han estado ocurriendo cosas extrañas y misteriosas durante estos últimos meses.
Solo espero que termine ya. Verla así me parte el corazón. Además de que los niños, sus expresiones en sus rostros, ya no puedo soportar verlos así. ¿Cómo es que Sombra pudo hacerlo? ¿De dónde sacó tanto poder? Unicornio. No pienses en eso. Lo importante es que todos estamos bien. Menos mal que fui a revisar aquel lugar nevado, porque si no, no hubiéramos sabido que Sombra estaba detrás de todo esto. Los secuestros, las desapariciones, luego la bebé. Todo tiene sentido. Sombra trataba de distraernos para que pudiera tomar el control del imperio, pero al ver que aún manteníamos la guardia alta, usó y atacó a nuestra hija. Menos mal que su plan fue intervenido. La princesa escuchaba atentamente las palabras que su pareja decía aún con su cabeza decaída, mientras que algunas lágrimas empezaban a pasar por sus mejillas. Él nada más percatarse, le dio un fuerte abrazo junto con un beso en la frente para que se desahogara y se sienta tranquila. Princesa. Gracias, cariño. Lo necesitaba. Por cierto. ¿A dónde ibas tan pensativo con ese cuaderno? Unicornio. Oh, pues, iba a la habitación de nuestro invitado especial. El doctor me dijo que podía visitarlo, y revisar que todo esté en orden. Me dio unos datos raros e interesantes que pueden ayudarnos en esto. Princesa. Iré contigo. Durante el día no pude verlo, me vendría bien conocerlo. Aunque no sea el momento indicado. Unicornio. Excelente. Bueno, vamos. De pasada te contaré sobre estos datos, tal vez puedas ayudarme con este rompecabezas. Ambos caminaron hasta estar enfrente de la puerta, el unicornio mandó a descansar a los guardias que estaban ahí. En ese momento, la princesa tuvo un pequeño mareo que casi le hace perder el equilibrio. Sentía algo que no podía explicar. Algo totalmente pesado en el ambiente, pero no sabía qué era. Sacudió su cabeza levemente y dio un pequeño respiro. Unicornio. ¿Estás bien? Te noto muy mal. Princesa. Dime que sentiste eso también. Unicornio. ¿Qué cosa? No sé a qué te refieres. Princesa. Esa sensación como si... No sé cómo explicarlo. Unicornio. Creo que la falta de descanso te está pasando factura. Deberías ir a dormir con nuestra hija. Princesa. No, no es por el cansancio. Tranquilo, estoy bien, solo fue por unos segundos. Solo desapareció y ya. Unicornio. De acuerdo. Si te sientes mal nuevamente me avisas. Ella solo sintió y entraron a la habitación. Sus ojos se abrieron tanto por la impresión al ver a la criatura descansar en la cama, con algunas vendas en su cabeza. Caminó lentamente para verlo detalladamente, se mostraba débil y tan vulnerable que incluso no podría reponerse ante una repentina amenaza. Mientras lo miraba volvió a sentir ese dolor de cabeza, pero que se calmó en unos segundos. Volvió su mirada al unicornio, quien colocaba cada hoja en una mesa, levitaba algunas enfrente de él para seguir descifrando en algo este rompecabezas. Princesa. Oh. Entonces, ¿él es quien le hizo frente a Sombra? Es una criatura que no tengo información alguna, nunca he visto algo así en mi vida. Unicornio. Por lo menos es de confiar. Ven, mira. Estos apuntes y dibujos que puedes observar fueron elaborados y escritos por el doctor. En pocas palabras, nos da a entender que posee una magia o algo fluye a través de él. Algo desconocido. Princesa. ¿De dónde vendrá? ¿Acaso habrá lugares y seres allá donde nadie ha puesto casco alguno? No puede ser que tenga magia así de la nada, no tiene cuerno. Unicornio. De momento, las conclusiones que estamos llegando son solo especulaciones. El poder de Sombra se ha incrementado, tal vez de alguna fuente que haya encontrado, o una energía que pudo encontrar para que tenga ese nivel. Princesa. Esta marca. Me es familiar. Unicornio.
¿Sabes lo que es? El doctor dijo que apareció en una de sus extremidades y desapareció en cuestión de segundos. Princesa. No logro recordarlo bien, pero siento como si lo hubiera visto en alguna parte. Tal vez pueda encontrar algo en algunos libros de la biblioteca. Ella giró nuevamente para ver al extraño caminando nuevamente hacia él. Sin embargo, su vista tomó otro rumbo. En una silla estaba algunas prendas extrañas y una espada que en un instante dedujo que era de sombra debido a los detalles que tenía. Sintió un profundo miedo al ver aquella ropa rasgada, desgastada y manchadas en sangre, tratando de imaginar la cruel batalla que tuvo que aguantar este tipo. Estando enfrente de la cama, quitó lentamente la manta hasta la cintura del cuerpo, viendo con horror la cantidad de vendas que estaban. Podía ver cada detalle, los moretones, las heridas y rasguños que su cuerpo tenía. Más aún la venda grande que tenía en el centro a nivel de su estómago con una mancha de sangre seca. Unicornio. Tranquila. Él va a estar bien. Esto no es tu culpa ni de nadie. Sé que quieres ayudar, y lo haremos luchando. No hay que hacer que esto haya sido en vano. Fueron las palabras que consolaron un poco a la princesa, quien comenzaba a derramar lágrimas de impotencia, pero que le agradecía por estar con ella. Aún sollozando, puso su caso en la mano del joven para dar un suspiro para tranquilizarse. Princesa. Sí, si me estás escuchando, solo quería agradecerte por lo que hiciste por el imperio y por salvar a mi esposo. Tu esfuerzo no va a ser en vano. Hasta entonces, te cuidaremos para que te pongas mejor, es lo menos que podemos hacer por ti. Solo, no mueras, por favor. Sí, tienes que ayudarnos. Ella misma no entendía, pero de una manera extraña sentía que podía confiar en él, y no por el hecho de que su esposo le dijera, sino que era algo más. La energía que le rodeaba tal vez. Antes de que salgan de la habitación, pudo escuchar unas palabras que decían: no tengan miedo. Ella pensó que era por culpa del sueño que le hacían escuchar cosas raras. Sin nada más volteó por última vez al chico y se retiró con el bebé en casco, quien solo lo miró detenidamente por unos segundos antes de que cerraran la puerta. Y así, ambos dejaron a la extraña criatura descansar y esperar que la mañana siguiente sea un día con buenas noticias. Sin embargo, esos días pasaban y no tenían resultado o comportamiento alguno que indicara si iba a despertar o no. Seguía ahí nomás, inconsciente. Cosa que a la pareja les empezaba a preocupar. El doctor venía acompañado del ex capitán para que pueda escuchar los resultados y los análisis de la inspección que realizaba, además de que si su corazón venía latiendo sin complicaciones. Aunque no despertara, su curación marchaba en orden de momento. Dando un suspiro, se retiró de la habitación, yendo a la sala del trono donde se encontraba la princesa, escuchando algunas noticias de una carta que le llegó, además de escuchar a un mensajero que provenía del reino para saber la situación y el bienestar de los habitantes. Ella nada más verlo agradeció al pony e impacientemente se puso enfrente de su pareja para oír si había algo bueno relacionado con el chico, recibiendo solo la misma respuesta, deprimiéndose al escucharlo. Era el 7º día que se mantenía en ese estado. Durante ese lapso de tiempo las cosas se mantuvieron tranquilo. Muy de repente, los habitantes se encontraban tranquilos, no habían recibido ningún informe sobre algún atentado del Rey Sombra durante la noche. Había algo raro en todo esto, de una manera u otra el ambiente se había vuelto tranquilo. Lo que sí preocupaba eran las numerosas peticiones acerca de la criatura que descansaban en el interior del castillo, ya que no sabían nada de esa noticia que lo tenían extrañados hasta ese momento. Justo una sirvienta entró a la sala para avisar a la pareja que la bebé había despertado. Ambos fueron en dirección al cuarto donde se hallaba despierta. La princesa solo la tomó entre su casco extrañada mientras la miraba, ya que a pesar de que sus ojos seguían sin su brillo, su comportamiento empezaba a mejorar, si se podría decir así, durante estos últimos días. Sirvienta. Disculpe Alteza, si se preguntan, su hija no ha vuelto a llorar al levantarse y ya no es tan agresiva como antes, está más calmada. Otra vez.
La mencionada miró con algo de esperanza al unicornio, pensando que el tratamiento estaba dando resultados. Sirvienta. Pero ocurrió algo minutos antes de venir a avisarles. Parece que el paciente tiene algo que ver. Princesa. ¿A qué te refieres? Unicornio. No me digas que, sirvienta. Sí. Nuevamente su hija apareció sentada enfrente de la puerta de la recámara donde descansa la criatura. Tuve que traerla de vuelta a su habitación. La pareja sabía a lo que se refería. Durante esos 7 días, cada vez que algún guardia o sirviente pasaba por el pasillo, encontraban a la bebé mirando inexpresivamente dicha puerta, balbuceando y extendiendo sus pequeños cascos como si quisiera entrar desesperadamente. Incluso hubo una vez en que la princesa del amor la encontró en el mismo estado, solo con la única diferencia de que estaba botando lágrimas. Ella solo llamó a su esposo para contarle y enseñarle su raro comportamiento. Un detalle más fue que, al dejaban en un lugar, ya sea en su cuna, en el comedor, en su cama para que juegue u otro, sorpresivamente volaba en dirección a aquella puerta. Fue entonces que llegaron a una conclusión, de que buscaba algo, y estaba en la habitación del muchacho. Unicornio. Debe sentir algo al estar cerca. Después de todo, ella es una alicornio. Princesa. Yo también sentí algo la primera vez que pisé la habitación, pero no a tal punto como ella lo hace. Debe haber algo más, algo que solo ella siente. Unicornio. En eso estoy de acuerdo, pero se supone que puede teletransportarse con facilidad. ¿Por qué solo se pone enfrente de la puerta? ¿Algo no lo permitirá? En eso un guardia aparece en la puerta un poco agotando, los demás pensaron que estaba ocurriendo algo malo o estaban bajo un ataque inesperado. Pero no. Guardia. Señor. Alteza. Ellas están aquí. Acaban de llegar, princesa. Díganles que estamos en la habitación de nuestra hija. Tal vez nos puedan explicar lo que le sucede. Unicornio. ¿Eh? Cariño, ¿dónde está el bebé? Ella miró su casco sorprendido. No sabían en qué momento se soltó. Miraron en varias direcciones para encontrarla, pero nada. La princesa empezó a alterarse y justo cuando iba a mandar a los guardias a buscarla, la voz de la sirvienta se escuchó del otro lado. Sirvienta. Majestad, tiene que ver esto. Al estar en el pasillo, se vieron con la sorpresa de que la pequeña caminaba torpemente hacia la otra habitación. Ellos la siguieron hasta llegar a dicha puerta. La fémina cogió a su hija y abrieron lentamente. Todo parecía estar tranquilo, las cosas tal como dejaron, los documentos, algunos libros, todo. En ese momento, la pequeña se sacude con fuerza y estira sus cascos en dirección al chico inconsciente en la cama, dando a entender que quería que la soltaran. La pareja solo se miró y asintieron. La pequeña fémina caminó torpemente por la cama hasta ponerse cara a cara con el sujeto, frotaba desesperadamente su cabecita con el suyo tratando de despertarlo. Luego de un par de segundos intentando, se quedó estática y comenzó a llorar descontroladamente. La pareja vio esto muy confundidos. La princesa quería cargar a su hija, pero esta la rechazaba violentamente. Nunca vieron así a su hija. Estaba tan apegada a él, acurrucada dando pequeños golpes con su casco en el pecho de este. Fue ahí donde el unicornio supuso algo que no quería que fuera real. Unicornio. No me digas. No, 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 princesa. ¿Qué sucede? Preguntaba atemorizada. El equino se puso a un costado de la cama y posicionó su oído en la parte derecha del pecho, viendo con estupefacción a su esposa. Unicornio. Guardia, llamen al doctor inmediatamente. Es urgente, princesa. Cariño, ¿qué le está pasando? Por favor, dímelo. Unicornio. Su corazón no está latiendo. La equina quedó impacta ante esas palabras, sus ojos se abrieron como platos, sus patas temblaban, y luego de mirar a su hija llorando acurrucada y el cuerpo del sujeto, salió corriendo llamando al doctor. El unicornio salió detrás de ella pidiendo que se controle.
La habitación solo era acompañada con los sollozos de la pequeña, quien desesperadamente volvía a mover la cabeza para ambos lados para que despertara. Inocentemente lamía su cachete. Sus ojitos estaban desgastados a punto de cerrarse, ya empezaba a marearse, pero al no querer rendirse, no midió la consecuencia de lo siguiente. Se levantó débilmente y comenzó a concentrar magia. Primero se formaba un aura negra tanto en su cuerno como en ojos, en esto último se podía ver cómo se tornaban a un tono verde escarlata y morado. Sin embargo, se negó profundamente, y cerrando los ojos con total esfuerzo, pudo cambiarlo a un aura limpia y dorada, lo que originó que levitara. Se notaba el sudor en su cara por el tremendo sobreesfuerzo. Lamentablemente, no pudo mantener el equilibrio, la magia oscura pudo con su suerte y cayó nuevamente rendida en el pecho del joven. Un hilo de sangre salía de la nariz de esta y su respiración era agitada. Al final, la consecuencia tuvo que tomar la pequeña debido al gasto de energía, además de que su alimentación y su recuperación mental estaban mal a causa de aquel accidente. Aquel muchacho abrió fuertemente sus ojos, no podía mover el cuerpo por la debilidad y lesiones que tenía, era como si un camión lo hubieran pasado por encima. Respiraba forzosamente ya que su corazón iba demasiado rápido, lo que obligaba a acumular aire en sus pulmones. Luego de tranquilizarse, empezó a parpadear para quitar la migraña que le dio de la nada. En su mirada expresaba confusión. Jonathan. ¿Qué acaba de pasar? ¿Todo fue una pesadilla? ¡Oh! Mi cabeza. Me duele. ¿Qué sucedió? Eran las preguntas que débilmente salían de la boca de aquel muchacho. Levantaba ambos brazos para sobarse la cabeza y tratar de quitarse la migraña, pero, aunque más lo intentaba, seguía el dolor. Quería que todo esto fuera solo una pesadilla. Sin embargo, muchas imágenes pasaron por la mente del chico, como una secuencia de recuerdos que golpeaban su cabeza. Luego de todo eso, el dolor empezaba a calmarse. Poco a poco las energías regresaban, pero la lesión seguía ahí. Jonathan inspeccionaba sus manos y brazos con algunas partes vendadas, además de una vía intravenosa conectada con un administrador de medicamentos, cosa que lo retiró a la fuerza soltando un pequeño quejido. Jonathan. Así que no fue un sueño. De verdad todo pasó. Entonces todo lo que vi fue real. ¿Quién me trajo aquí? Este lugar es extraño, debo salir de aquí con cuidado. ¿Pero qué? Oh, Dios mío. Al tratar de levantarse pudo sentir un pequeño peso en la parte de su pecho. Dirigiendo su vista, sus ojos se abrieron por la impresión, no sabía si era una especie de alucinación generada por el mareo. Era un pequeño pony, si se le podría decir así, ya que tenía algunos detalles que le hacían dudar al muchacho, más tenía la certeza de ser una cría. Sin apartar su vista, se levantó de la cama lentamente para no despertarla y también para evitar el dolor del cuerpo. Tenía casi todo con vendas, de la cintura para arriba, algunas que parecieran recientes y otras que ya estaban gastadas debido a que podía ver la sangre seca.
Sentado en la cama, Jonathan trataba de digerir lo que había sucedido, aunque pareciera que todo había sido un sueño, las pruebas le decían lo contrario. Muy consternado decidió levantarse, pero apenas hacerlo cayó para sorpresa de él. Jonathan. De acuerdo, creo que estuve un tiempo en cama como para que mis piernas pierdan fuerza muscular. Debo de salir de aquí. Espera un momento, ¿esto es cristal? Levantándose con mucho esfuerzo apoyándose con algunas cosas a su alrededor lograba mantener el equilibrio apenas. Apreciaba el gran dormitorio, miraba con detalle las paredes, los cristales que sobresalían dándole un retoque hermoso y reluciente. El estilo se asemejaba a la era victoriana. Casi todo estaba hecho de cristal exceptuando algunas cosas, incluso una idea pasó por su cabeza, una pregunta que le hizo sonreír en un momento como ahora. Jonathan. Si me llevo algunas cosas, ¿cuánto dinero me darían por ellas? ¿Me volvería millonario? Creo que sería algo más que eso. Pero ya no estoy para eso. Bueno, Miguel Ángel, ahí está tu tesoro. Descansa en paz, desgraciado. ¿Qué habrías hecho si estuvieras aquí? Hubieras eliminado a tanta gente inocente para saquear todo esto. Como lo hiciste en varias ocasiones. Decía el muchacho al mirarse en aquel espejo que estaba al lado de la cama. Su rostro estaba apagado, débil, se notaba pálido por la falta de alimentos o nutrientes, y pensándolo bien había bajado peso. No tanto, pero sí como para notarlo. Por otro lado, pudo ver el reflejo de la silla que tenía sus prendas, estando cerca se percató que había manchas de sangre y algunas muy desgastadas y rasgadas, muy serio las agarró y se vistió con las que estaban adecuadas, más aún la túnica que le dio su padre, Jonathan. Bueno, por lo menos esta no está tan maltratada a comparación del resto, solo una buena cosida y queda como nuevo. Nadie se dará cuenta. ¿A quién engaño? Parezco un vagabundo herido pidiendo limosna. Al menos eso a no tener nada. Andando. ¿Pero qué hago contigo? Termino de decir mirando a la pequeña cría en la cama. Jonathan. A ver. No creo que seas un pony, tienes alas y un cuerno. Una especie de unicornio alado. Increíble, es como una especie de combinación de algunos seres mitológicos. Aunque no pareces mucho de lo que he visto en libros de leyendas y mitos. Oye, despierta. ¿Y esto? Ay, no. El chico se alarmó por el hilo de sangre que salía de la nariz de esta, pero al momento de poner su mano en su cabecita sintió un cortocircuito en su cabeza, su vista se nublaba, su subconsciente por un momento desactivó de su cuerpo. Sin darse cuenta sus manos se movían a voluntad propia balbuceando palabras incoherentes, y que al mismo tiempo unos hilos luminosos salían de sus manos tocando el cuerpo de la pequeña equina soltara un brillo. Los ojos del chico tenían un color diferente mientras la miraba fríamente. Sin embargo, su subconsciente volvía en sí, como si Jonathan volviera a tomar autoridad de su propio cuerpo. Y en base a eso, la iluminación fue cortada e inmediatamente, cayó al suelo y sus ojos se normalizaron. Muy confundido se tocó la cabeza y se limpió muy asustado la sangre que tenía en su boca. No sabía qué acaba de pasar. Por un momento estaba a punto de hacer contacto y de la nada se encontraba en un limbo oscuro en cuestión de segundos para normalizarse. Jonathan. ¡Oh! ¿Qué pasó? Solo toqué a la cría, pero todo se apagó, todo se puso en negro y ya no recuerdo qué pasó ahí. ¿Qué carajo está pasándome? Sin nada más que decir logró equilibrarse y, con algo de miedo, cogió a la pequeña en brazos y la limpió. Pasando unos segundos, el bebé reacciona sorpresivamente, parecía estar asustada, se notaba en su rostro, aún estaba dormida, pero notaba algunos sollozos proviniendo de ella. El joven solo la tranquilizó sobándole su crin y su oreja para que se relajara, como un padre adormeciendo a un niño con arrullos para que vuelva a dormir. Poco a poco funcionaba, la niña instintivamente abrazó fuerte el cuello del chico como si no quisiera dejarlo ir. Esto para él le hacía sentir tranquilo, le calmaba los males al sentir ese abrazo inocente. Sin embargo, como si una cachetada fuese, una secuencia de imágenes volvió recordando esas escenas.
Los cadáveres de sus amigos, niños, la mafia, esa prisión de gente de diferentes edades siendo torturados, aquello que nunca pudo salvar, su maldición. Tratando de tranquilizarse, separó a la chiquita para cargarla como un bebé normal para salir de aquel dormitorio. Escucho voces de una multitud que provenía de la ventana que estaba con las cortinas tapadas. Voces que llamaron su atención, pensándolo por un momento tenía la curiosidad de saber en qué lugar se hospedaba y tener al menos una referencia. Jonathan. Ajá. Suena como una muchedumbre allá afuera. ¿Habrá problemas? Iré a revisar, tal vez me muestre qué tipo de lugar es. El chico volteó inmediatamente topándose con algo que quería que fuera una alucinación o una mala pasada que su mente le estaba jugando por la condición en que estaba. Enfrente de él se encontraba un pony de color blanco con crin rosa pálido, supo que era una enfermera debido al detalle de que llevaba el típico gorrito con una marca de Cruz Roja, aunque también lo llevaba en su parte trasera, cosa que lo dejó muy cuestionado. Otro detalle extraño y a la vez raro, es que ella tenía un tamaño distinto a los ponis que conocía. Era pequeña, su altura le llegaba mínimo a la rodilla y sus ojos eran exageradamente grandes color azul grisáceo. El tipo no tenía palabras para hablar, pero era mejor no hacerlo ya que ella comenzó a retroceder lentamente mientras sus patas temblaban, sus orejas atrás y una expresión asustada notoriamente. Por otro lado, desde la perspectiva de la yegua, tenía esa expresión al ver a la criatura de pie y teniendo una altura que podría decirse que era casi como el del Señor del Caos. Su apariencia era intimidante, aún por las prendas que llevaba puesto, algunos desgastados y otros con sangre seca, muchas cosas pasaron por la cabeza de esta, de que era una criatura salvaje viendo a su presa a punto de atacar. Pero lo que más le hizo aferrarse a esa idea fue que él tenía al bebé en su dominio, creyendo que lo iba a devorar, además viendo la expresión de la pequeña toda débil y cansada. Para Jonathan era incómodo el silencio, así que decidió romperlo y arriesgarse, llamando más a la tranquilidad y que no haya un alboroto que advierta a todo el mundo, no quería ni imaginarse a lo que tenía que enfrentarse ahora si eso sucediera. Jonathan. ¿Me entiendes? No pienso hacer daño. No vaya a gritar, ¿ok? Soy alguien tranquilo. Ya sé. ¿Tú eres la madre de esta pequeña? Hablaba el chico de manera lenta y entrecortada para que pueda entender, porque no sabía si entendía su idioma. Tenía una sonrisa forzada para que se calme, pero no funcionó. Enfermera. Tú. Despertas, Taste. Puedes hablar. Y, tienes, a la princesa. No. Te lo vas a comer. Eres un monstruo. Tengo que pedir ayuda. Jonathan. ¿Qué? No, claro que no. ¿Cómo voy a comerme a un bebé? Además, ¿cómo que princesa? ¿Cómo ella puede ser una princesa? ¿Está usted loca? Ya me estoy confundiendo. Bueno. Lo que quiero decir es que, Vera, la encontré en... Oye, ¿qué haces? No. No lo hagas, por favor, te lo pido. No vaya a... Enfermera. Ayuda a... La criatura tiene a la princesa gritó la yegua, quien salió corriendo de la habitación dejando consternado al muchacho mientras se tapaba los oídos antes, tremendo grito que seguro habrá alertado a muchos. Jonathan. Para ser pequeña, sí que grita muy alto. Así que tú eres una princesita, Bien, adiós al diálogo pacífico. Hora de salir de aquí. Muy bien, Su Majestad, hasta aquí llegamos. Fue un gusto conocerte. Pero para sorpresa del humano, el bebé se aferraba a él, tanto como sus patas como con sus alas lo abrazaban. Inconscientemente negaba la cabeza enterrando su cabecita en el cuello de este. Parecía un gato cuando se sobaba en tu pecho cuando lo cargabas para hacerle cariño. Jonathan, al ver que sus esfuerzos eran inútiles, se rindió totalmente y se alistó para salir de ahí. Jonathan. ¿Acaso tienes idea de lo que me harán si me ven a mí, con esta ropa que me hace parecer un loco monstruo y además con una pequeña princesa, hija de dos reyes importantes?
No me quiero ni imaginar las torturas que tendré que pasar, ahora por culpa de esa loca enfermera, todo el lugar está en alerta. Y todo por un malentendido. Lo siento niña, pero a la hora de irme, te dejaré aquí, quieras o no. Dicho esto, el joven asomó su cabeza por la entrada de habitación para ver si había alguien rondando por el sitio y viendo que no había nadie para su suerte, se puso su capucha y empezó a caminar en silencio y con sigilo. Alguien se acercaba, y al parecer no era uno. Y en efecto podía ver cómo en la esquina del pasillo se notaban las sombras de lo que sea que estén viniendo. No perdió el tiempo y corrió hacia el otro lado, siempre chequeando si no había gente. Caminando por los pasillos el joven admiraba lo espacioso que era el lugar, había visto lugares perdidos de civilizaciones antiguas a lo largo de su vida, pero algo como esto era totalmente distinto. El estilo, la creatividad y la forma en que era, todo hecho de cristal, literalmente. Sentía una rara sensación al ver la hermosura del sitio, las columnas, las paredes, el techo, sus artes decorativas y visuales, los candelabros, los retoques tan relucientes que podía ver su reflejo en ellos. Haciendo un rápido análisis, llegó a la conclusión de que estaba en un castillo, y más cuando aquella enfermera llamó a la pequeña princesa. Entonces, no se tenía que ser un gran genio para saberlo. No sabía cuántos minutos pasó, revisaba algunas áreas, era tan grande el lugar que se perdía en algunas ocasiones. En ese lapso de tiempo, se sorprendía al ver a más ponis o caballos, algunos con vestimentas que parecían ser sirvientas, otros cocineros, pero los importantes eran los que tenían armaduras, tenían lanzas, bien fornidos y entrenados, con una altura que le llegaban a la cintura. En pocas palabras parece que los machos eran más grandes que las hembras. Esquivaba y evitaba para que no lo vieran, se escondía en algunos objetos como muebles, mesas o estantes que se topaba, de vez en cuando tenía que noquear a algunos que lo veían para que no avisara a los demás. Lastimosamente no podía seguir así por la condición que se encontraba, sus piernas temblaban por la debilidad y algunas heridas se abrían originando que sus vendas se mancharan de sangre. Y eso que noquear a esos guardias era muy pero muy complejo. Estaba muy agitado, y debido a ese cansancio sentía algo tanto en su pecho como en su mente, algo quería salir con fuerza, pero este se resistía. Un zumbido estremecedor se hacía presente, dándole un fuerte dolor de cabeza. Algo lo llamaba. No era una voz. Era algo que no podía describir o detallar en ese momento. Con mucha desconfianza camino a paso lento, entre más avanzaba más esa sensación se volvía fuerte. Doblando a la siguiente esquina pudo divisar al frente una puerta doble, un alivio y una sonrisa se reflejó en el rostro del muchacho que resistía ese zumbido doloroso. Aquí está. Oye. Ahí está, atrápenlo. Tiene a la bebé, no dejen que escape. Avísenles a las princesas que la criatura se dirige al corazón de cristal. Jonathan. Mierda, no. Sabía que tú me traerías problemas. Ya quítate de encima. Dicho eso se puso a correr hacia dicha puerta. Ya no le importaba saber qué habría del otro lado, solo quería escapar y evitar las dolorosas consecuencias. El zumbido y el dolor de su cabeza se intensificaba cada vez más al acercarse, esquivaba como podía las lanzas que estos guardias tiraban, casi estaban cerca de atraparlo, al fin y al cabo, ellos eran animales cuadrúpedos por lo que eran más rápido en la carrera. El chico no quería mirar atrás, solo se concentró en dar su máximo esfuerzo en esa carrera. Pudo escapar, por fin pudo escapar, estaba en el suelo respirando hondo luego de esa carrera. Débilmente se paraba para continuar y encontrar la manera de encontrar una solución a lo que le estaba sucediendo. Pero para su mala suerte no fue así. Cientos de soldados lo estaban rodeando con lanzas, apuntándole y detrás de ellos estaban la multitud, ponis y otros que él consideró algo imposible verlos vivos, hablaba sobre los pegados y unicornios. Seres que consideraba leyendas, mitos y ciencia ficción, quienes estaban con una expresión asustada y aterrados.
La esperanza se le esfumó, quien nada más ver el lío en que estaba, no dudó en levantar la mano en señal de rendición. Solo una porque tenía a la pequeña bebé con la otra. Pero muy aparte de todo eso, veía con suma atención lo había en el centro. Una especie de corazón de cristal, que flotaba y giraba, soltaba un hermoso resplandor. Era algo mágico de ver, hasta que un golpe lo hizo salir de su distracción, haciendo que caiga otra vez al suelo con un quejido de dolor. Jonathan. Ay no. Espere, esto es un malentendido. No soy nadie peligroso. Guardia 1. Silencio. Arréstenlo. Guardia 2. Sí, señor. Uno de ellos lo encadenó y le arranchó a la fuerza a la bebé de sus brazos, quien empezó a llorar de la nada al no sentir esa calidez que la tranquilizaba en un principio. Hacía su rabieta infantil para que lo liberaran. Guardia. Nunca creí que fueras capaz de hacer esto a pesar de que el capitán y la princesa hicieran mucho por ti salvándote la vida. ¿Sabes? Creo que después de todo eres espía del Rey Sombra para llevarte a la bebé. Creo que tú eres el principal sospechoso de las desapariciones de aquellos ponis de cristal. Jonathan. ¡Escucha! Ni te atrevas a decir eso. No soy ningún espía de ese monstruo. Tal vez sea un desconocido. Pero no juzgues a alguien si no conoces su historia. Luego de decir esto, el guardia lo golpeó dejándolo adolorido, le quitó la capucha mostrando la cara con algunas heridas, la nariz y la boca con un poco de sangre debido a la golpiza. Algunos en la multitud veían esto con pena, otros estaban molestos y el resto con miedo ante la escena que estaban presenciando, incluso tapaban los ojos a sus potrillos. Guardia. ¡Oiga! No te atrevas a hablarle a tu superior de esa manera, Jonathan. Adelante, mátame, para que veas cómo la gente te temerá. Y te des cuenta del gran error que cometiste. ¿Qué dirían tus princesas si se enteran que mataron a su paciente? Guardia. Vete a la mierda, Jonathan. Estoy frente a ella, guardia. Ahora verás, imbécil. Atención. Deténgase en ese instante. Se escuchó una voz masculina entre ellos. Una voz que para el joven le era muy familiar, lo había escuchado en una parte, pero no estaba seguro. Volteó su cabeza para ver a los guardias, ponerse en fila y ver cómo de la puerta donde había escapado salían el mismo unicornio con el que se topó en aquel lugar junto con grupo de yeguas que mostraban una gran sorpresa. El unicornio se le acercaba con una mirada seria, pero a la vez compasivo. El joven también lo miró detenidamente con un semblante serio pero confuso, como queriendo decir que lo conoce. Peor se limitó a no decir nada. Sorpresivamente este le dio un fuerte abrazo al ver que su amigo estaba vivo y despierto. Cosa que dejó concertados al resto menos al grupo de yeguas que venían con el unicornio, aunque también se escuchaban ciertos murmullos de la multitud al ver eso. Unicornio. Quiero que le quiten las cadenas. Guardia. Pero señor, intento secuestrar al bebé. Unicornio. Eso es falso. Hubo un malentendido aquí. Tanto como tú y él deberán ir junto con nosotros a la sala del trono para explicar lo sucedido y de lo que está pasando en realidad en toda Equestria para tenerlo informado. Al final deberás disculparte con él. ¿Quedó claro? Guardia. Sí, señor. Y así, el grupo de guardias le quitaron las cadenas y le dieron paso a la extraña criatura para que le guiaran a la sala del trono, siendo seguido por el unicornio y la princesa del amor, quien le miraba con cierta felicidad en sus ojos mientras tenía al bebé en su lomo, descansando extrañamente al estar cerca de él, acción que el humano se percató, pero al verla ella apartó su mirada inmediatamente. Las otras yeguas lo seguían detrás con desconfianza, pero entre ellas, una alicornio de color morada, una alicornio blanca y una azul como la noche, lo miraban con cierta curiosidad. Sobre todo, las dos últimas quienes se miraban entre sí con seriedad y asintiendo para poder continuar. Al parecer sabían algo que el resto no, y no lo dirían hasta el momento de la interrogación. Y, por último, Jonathan, quien trataba de caminar bien e intentar no caerse. La princesa se percató de eso, trataba de ayudarlo, cosa que le extrañó a él, pero dejando de lado eso, una simple pregunta le pasó por la mente. ¿Qué era esa cosa que sentía que lo llamaba?
Tal vez lo llamo para tenderle una trampa, o era especie de alucinación, aunque eso último lo descartaba ya que sentía que era real. Jonathan. Creo que ya he visto mucho. No estoy en mi mundo. Algo tengo dentro. No sé qué hizo esa esfera conmigo, pero ya casi no me siento humano. O algo me quiere hacer entender que no lo soy. Y, por último, esa sensación, esa presencia, juro por Dios que estaba después de esa puerta, pero era como si se hubiera esfumado de repente. ¿Qué cosa me deparará en este mundo? ¿Podré volver? Bueno, lo único que sé es que mi vida ya no será la misma.